Qué bueno, ¿verdad? Verlos a ustedes aquí. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase del día de hoy. Eh, Voy a tratar de prácticamente correr, avanzar, porque prácticamente el tema que me tocó es un tema bastante amplio. Ok. este, sí, vamos a ver entonces. Ok, pues el tema de hoy es el siguiente. Creemos que la Torá o ley es eterna. Como ven ahí, me tocó dos puntos, el 7 y el 7A. El mismo lo voy a dividir en varios subtemas, como le dije, es un tema de la Torá es eterna, prácticamente cubre toda la Biblia. Así que lo voy a dividir en varios temas. Primero, identidad, ¿verdad? Para saber que la Torá es para nosotros. Necesitamos conocer la identidad. Vamos a estudiar qué es la Torá, un poco de historia, evidencia de la Torá, la anatomía de la Torá, qué opina Yeshua, qué opina Pablo de la Torá, falsas doctrinas, algunos versículos malentendidos, el pacto renovado, para quién es y qué es, eh, la Torá es suficiente, eso sería otro subtema, la Torá o ley en el reino milenial, y el punto 7A, que sería el último, la Torá o ley, nos hace personas bendecidas. Así que, como les acabo de decir, me tocan esos dos temas. Y yo sé que aquí dominamos prácticamente este tema, así que lo que me voy a dedicar es a traer evidencia bíblica para sostener y validar, ¿verdad?, que la Torah es eterna. Así que nada, les pido que se pongan de pie para hacer una pequeña oración. Padre Santo, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Padre, gracias por permitirnos llegar hasta este momento. Bendice de gran manera a todos los hermanos que aquí se encuentran, a los que vengan de camino. Padre, utilízame como herramienta para traer tu palabra. Que lo que aquí se diga no sea palabra de hombre, más bien tu palabra. Gracias te damos por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse. Eh, Me gustaría que observen este videíto. Cámara, acción. No sale. La palabra Yeshua. Amén. ¿Quién es eso? Este, ese video a mí me encantó. De hecho, lo conseguí en una página que es de niños. Pero me encantó porque es la mejor manera de la unicidad de nuestro Elohim,
Yeshua es Yod Hei Vav Hei, Yod Hei Vav Hei es Yeshua. Y aunque posiblemente la traducción no es la más correcta, pero con todo y eso demuestra que Yeshua y Yod Hei Vav Hei es uno y es el mismo Elohim. Amén. Así que todos reconociendo que Yeshua es ahí dice el verbo, pero obviamente la original dice logos. Y logos significa la palabra de Elohim. ¿Y qué es la palabra de Elohim? Es la Torah, sus instrucciones, su ley. Por eso es que a Yeshua se le conoce como la Torah viviente, correcto. Porque todo lo que él practicó fueron las instrucciones de Elohim manifestadas en su Torah. Esa palabra se hizo carne, Juan 1:14. Por lo tanto, reconocemos que Yeshua es Elohim. Sabemos que Elohim es eterno, ¿cierto? ¿Verdad? Nuestro Elohim es eterno y que nunca cambia. ¿Dónde dice eso? Malaquías 3:6. Así que conociendo estos datos deberíamos llegar a la conclusión de que la Torah es eterna. Deberíamos llegar a la conclusión de que la Torah es eterna, ¿cierto? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ah, pues pastor, ya terminé. Ya no hay más que discutir. No, pero miren, pero aquí está el punto de esto. ¿Verdad? Con estos argumentos se supone que nosotros como del Elohim, por favor, porque yo sí hago, pero con esto sí. Ok, ¿verdad? Con estos argumentos, ya eso debería ser lo suficiente para reconocer que la Torah es eterna, pero sabemos que nosotros, cuando digo nosotros, no es específicamente nosotros, sino el pueblo que Elohim me escogió ha sido un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Así que por eso pues hemos tenido que llegar a tener que buscar en toda la Biblia para demostrar que la Torah es eterna. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en la misma para llegar a entender ese punto. Vamos a hacer la bendición por la Torah. Por favor, póngase de pie nuevamente. La bendición por la Torah dice así: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato Baru atah Adonai noten Torah. Bendito es usted, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, eterno Rey nuestro, dador de la Torah. Amén. Pueden sentarse. Bueno, antes de adentrarnos en conocer qué es la Torah, debemos conocer si la misma es para nosotros, ¿cierto? Porque yo podré estar aquí una hora y pico hablando de que la Torah es eterna, pero puede ser que haya alguien que diga, pero eso no es para mí, eso es para los judíos. Así que me es necesario entrar y tomar unos cuantos minutos en el tema de identidad. Vayamos a Santiago 1:1. Una cosa. Voy a citar muchísimos versículos, como le dije al principio. La idea aquí es validar, ¿verdad? Que la Torah es eterna, y voy a citar muchísimos versículos. Como son tantos, no todos los puedo poner escritos en la pantalla, pero por lo menos tienen el versículo, el capítulo y el versículo para que lo puedan anotar. Santiago 1:1 dice así: Santiago, siervo de Elohim y del Adón Yeshua HaMashiach, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Como ya vemos, ¿a quién está saludando Santiago? ¿Santiago está saludando a un pueblo gentil? No, está saludando a las 12 tribus de la casa de Israel que están esparcidas por el mundo. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados, esta es la palabra importante, expatriados de la dispersión. Ahí es donde, ¿verdad? Nos da la clave. En el Ponto, Galacia,
Galacia, ¿quiénes son los Gálatas? Los Gálatas no son gentiles, son expatriados que están en la dispersión. Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Escuchen lo que está diciendo Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí Pedro nos dice algo bien poderoso, que es algo que nosotros ya estamos practicando, ¿verdad? Que es la fe en Yeshua y guardar los mandamientos. Y Pedro lo deja bien establecido aquí cuando dice, para obedecer y ser rociados por la sangre de Yeshua HaMashiach. Así que, dejándonos llevar por el saludo de Santiago y Pedro en sus cartas, pregunto, ¿todo lo que está escrito en las mismas irá dirigido a un pueblo gentil? ¿Verdad que no? Claro que no. Va dirigido al único pueblo que la Biblia menciona como pueblo de Elohim, o sea, Israel. Y ahora pregunto yo, ¿y nosotros qué pintamos en esa historia? Bueno, Pablo en Efesios 2, del 12 al 13, nos explica la metamorfosis. Nos explica cómo nosotros pasamos de ser gentil a ser parte del pueblo. Y el versículo dice así: recuerden que en otro tiempo estaban sin Mesías, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Elohim. Vivían en este mundo sin Elohim y sin esperanza, pero ahora, unidos a Yeshua HaMashiach, por la sangre que él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Y esto conecta magistralmente con lo que dice Yeshua en Mateo 15, 24. Y respondiendo él y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hago un paréntesis. Yeshua dijo que solo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esto significa que si yo soy persona de las naciones, un goyim, con costumbres, tradiciones paganas, no puedo ser parte de esas ovejas que él vino a buscar. Si yo soy una persona de las naciones, pero reconozco a Yeshua como mi Mesías, reconozco el sacrificio de sangre que él hizo por mí, me bautizo en su nombre y comienzo a seguirlo, ya no sería más pagano, más gentil, etcétera. Ya pasaría a ser parte de la casa de Israel. Es exactamente lo mismo que ocurrió con el pueblo mixto que salió de Egipto junto a Israel. Se unieron a Israel y jamás se les conoció como naciones, sino como ¿quién? Como Israel. Pero una preguntita, un minutito. A mí se me ha enseñado que Israel son los judíos, ¿verdad? Cuando escuchamos ahí en la televisión o donde quiera, siempre que se menciona Israel, lo único que se nos menciona es los judíos. Pero eso es una verdad a medias. Ellos son, sí, parte de Israel, pero no son el Israel completo. Lo que nos dice la Tanakh nos dice que son 12, ¿verdad? Y aquí Santiago y Pedro y los profetas nos dejan saber que esos 12, bueno, está Judá, ¿verdad? Ya sabemos, los tenemos ubicados, sabemos dónde están, pero que los demás están esparcidos por el mundo. Así que la explicación del por qué están dispersos por el mundo lo podemos ver a lo largo de varios libros de la Biblia. No entraremos, obviamente no entraremos en ello porque ya ahí pues nos estaríamos saliendo por completo, ¿verdad? Del tema, pero sí es digno de mencionar que dicha dispersión era necesaria para que la promesa que Elohim le hizo a Abraham en Génesis 22, 18 se cumpliera, ¿verdad? Eso es prácticamente el motivo de esa dispersión. Así que es necesario para nosotros como pueblo de Elohim conocer esta historia para entender nuestra identidad. Al conocer nuestra identidad, entenderemos mejor el por qué la Torah o ley es para nosotros. Así que entro un poquito más en esa historia y vamos a hablar de la división de Israel en las dos casas. Sabemos que el reino de Israel fue dividido en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte, Efraín, ¿verdad? O la casa de Israel. La casa del sur se le conoce mayormente por la casa de Judá. David y Salomón consolidaron el reino de Israel conformado por las tribus que salieron de Egipto y se establecieron en la tierra prometida. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, 41, Josué
13, del 7 al 14. A la muerte de Salomón le sucedió en el trono su hijo Roboam, quien optó por gobernar aún con más dureza que su padre. Tal forma de gobernar provocó una insurrección en el pueblo, que finalmente derivó ¿en qué? En la división de la nación de Israel en las dos casas. Esa división mayormente la podemos encontrar en Primera de Reyes, el capítulo 12 completo, ahí ya nos empieza a hablar de esa división. Observen el mapa que les voy a mostrar. Ahí podemos ver el Israel dividido en las dos naciones. Pero quiero que se fijen muy bien en la parte del norte, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en el verde, que ese es la casa de Israel. Y como ven, la capital es ¿qué? Samaria. Samaria es la capital. Acuérdense de eso porque es bien importante. La Biblia conecta todo, absolutamente todo. La casa del norte fue la que fue dispersa entre las naciones. Se hicieron como gentiles. A esa casa es a la que saluda Santiago, a los que se fueron del norte, porque los del sur se quedaron y los del sur ahora son los que están habitando esa zona, ¿verdad? Que son los judíos, son nuestros hermanos, son los que están ahí, pero todos los del norte, ¡pum!, se fueron. Nosotros estamos aquí y no estamos allí, ¿sabes? Pero somos esos, ¿verdad? Entonces Santiago saluda a esa gente y es a la que dirige su carta. A esa casa es a la que Pedro también está saludando y dirige su carta. Y a esa casa es a la que Yeshua le dice: yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los del norte. Así que obviamente sí, todo el que no sea parte de eso, pero escuche la voz del Mesías y se hace, ¿verdad? Y lo sigue, pues obviamente se hace parte. Pero en realidad la misión de él vino a rescatar a esa gente. Así que, hermano, en la Biblia nada es casualidad. El Padre nos ha dejado toda la historia y está ahí para que la escudriñemos y la conozcamos. Juan 4, del 4 al 6 dice: y le era, escuchen la palabra porque este detalle es bien importante. Dice: y le era necesario. La palabra clave es necesario. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Dice: le era necesario pasar por Samaria. El versículo está hablando de Yeshua. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como a la hora sexta. ¿Qué también pasó a la hora sexta? A la hora sexta, ¿verdad? Fue que él murió. A la novena. Bueno, sí, exacto, se oscureció. Pero exacto, obviamente, pero cuando aquí dice a la hora sexta, significa está conectando con el tiempo de la muerte de él. Exacto. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué le era necesario a Yeshua pasar por Samaria? Le era necesario porque él conocía la historia y sabía que la samaritana que él iba a encontrar en el pozo, el cual Jacob, o sea, Israel, cavó, y que le fue dado como heredad a José, o sea, el padre de Efraín. Ella, esa samaritana, representaba a ese pueblo que fue disperso entre las naciones. Representa a ese pueblo que no era gentil, pero se hicieron como gentiles. De esta manera se cumplió la bendición que le dio Israel a Efraín. Esa bendición, ¿verdad? La podemos encontrar en Génesis 48, 19, cuando él cruza las manos y le da la bendición de que Efraín sería padre de muchas naciones. ¿Cómo era que iba a ser padre de muchas naciones? Así mismo, esparciéndose por las naciones. Así que, hermano, ese pueblo que Yeshua venía a buscar, porque es un pueblo que no pertenece a las naciones, es un pueblo que le pertenece a Elohim, y que es el primogénito, es Efraín. Esa es la casa de Israel que se mezcló con los gentiles y perdieron su identidad. Pero miren lo grandioso, mira lo que dice Ezequiel 37 del 21 al 22, dice: y les dirás, así ha dicho el Adón, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Obviamente cuando dice aquí a los hijos de Israel no se refiere a Judá. Judá ya están allí, ellos están en el redil.
Por eso que Yeshua hay un versículo que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Pues está hablando, ¿verdad? De la del norte. Y le dice, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey? Yeshua. Y nunca más serán dos naciones. Esa división que hay ahí va a llegar un momento en que ya no va a ser dos naciones, sino que va a ser solamente una. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Yeshua solo vino a la tierra como la palabra de Elohim a darle cumplimiento a todas las profecías. Eso es súper sencillo. Como los discípulos conocían estos detalles, justo antes que Yeshua ascendiera a los cielos, le preguntaron en Hechos 1, del 6 al 8, le dicen, los que estaban reunidos con Yeshua, le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Yeshua les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. O sea, él está diciendo acá en palabras de nosotros, a ustedes no les importa, no les incumbe, pero él les asegura, aquí les asegura de que va a ser restaurado, porque él le dice, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado, o sea que el Padre ya lo fijó, está ahí, está escrito de que lo va a restablecer con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu de Santidad venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria. Judea era la capital, ¿verdad?, de la casa del sur, y Samaria en la casa del norte, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Como vemos en estos versículos, los discípulos no estaban preocupados por qué va a pasar con las naciones gentiles, ¿verdad? Antes de ellos ya estaban viendo de que, espérate, el maestro ya se va y espérate, todavía veo la nación dividida. Y ellos, pues, eso fue lo que a ellos les preocupó, que todavía ellos no habían entendido, ¿verdad?, que la misión de Yeshua era más grande todavía. Y pues que se iba a cumplir la unión de las dos naciones, pero que no iba a ser en ese momento. Pero ellos, al ver que él se iban, pues se asustaron y le preguntaron, ¿verdad?, qué iba a suceder. Entonces, ¿qué iba a suceder con la nación de Israel? Ellos no se preocuparon por qué iba a suceder con las naciones gentiles. Así que he tomado solo algunos versículos, pero hay muchísimos más para validar nuestra pertenencia al pueblo. Pero sabemos que en los profetas se habla nuestra anexión al pueblo, en la Torá se habla de nosotros también cuando se le da la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Así que comprendiendo que somos parte del pueblo, con esta pequeña, ¿verdad?, con este pequeño evidencia que les acabo de mostrar, ahora no tenemos la excusa de decir, la Torá o ley no es para mí. La Torá o ley es para nosotros y está ahí más que evidente. Así que ahora, pues comencemos, ¿verdad?, a comenzar a validar por qué la Torá o ley es eterna. Salmos 119, 44 al 45 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Debemos conocer la historia como la conocía el rey David. Él conocía que el pueblo de Israel, luego de ser liberados de la esclavitud de Egipto, se le dio la Torá. O sea, la Torá se le dio tan pronto salieron de la esclavitud, no se le dio mientras estaban en esclavitud. O sea, la Torá se le dio al pueblo cuando alcanzó libertad, no antes. Hoy pasa lo mismo. Cuando Yeshua nos libera del Egipto moderno, o sea, del pecado, ¿verdad?, se nos da entonces, ¿qué? Se nos da la Torá para andar para poder continuar a andar en esa libertad que nos ha dado Yeshua. Entonces pregunto, ¿por qué hoy se enseña que practicar la Torá es regresar a la esclavitud? Es frustrante a veces, ¿verdad?, cuando uno escucha eso, porque uno dice, pero wow, pero si es que la Biblia me está diciendo todo lo contrario. Isaías 48 dice,
sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. ¿En dónde está plasmada la palabra de Elohim? En su Torah, sus instrucciones. Éxodo 31:16. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Nosotros como hijos injertados en el olivo, el cual sabemos es Israel, eso lo podemos ver en Romanos 11:24, ahí nos habla del injerto, debemos reconocer que el día de reposo es Torah, es instrucción del Eterno. Y es un pacto, como dice el versículo, perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Perpetuo, según el diccionario de la lengua española, significa que dura y permanece para siempre. Ahí no tenemos que buscar mucho más ni escarbar mucho más, es para siempre, es para siempre. Y si le servimos a un Elohim que no cambia, ¿verdad? Son prédicas que siempre escuchamos en las religiones, ¿verdad? Porque servimos a un Dios que no cambia, que es fiel. Pero entonces venimos y lo cambiamos y le estoy diciendo esas palabras el domingo. Es lo más irónico que hay. Si le servimos a un Elohim que no cambia, es imposible pensar que obviamente que haya cambiado. Y que haya cambiado la Torah o ley. Y en ese caso, el día de reposo, que es el versículo que estaba leyendo, el cual bendijo desde la creación. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando Él bendice algo, no hay manera de desbendecirlo, por decirlo de alguna manera, de alguna palabra. No se puede desbendecir. Vamos viendo, ¿verdad?, con lo poquito que le estoy trayendo, vamos viendo poco a poco cómo lo que está escrito contradice totalmente lo que se enseña hoy en día en las religiones. La Torah es como un espejo. Me permite ver cuando estoy un poquito despeinado. Y el pastor también se peina todos los días. Santiago 1:23-25 dice: el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se le olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad. Mira cómo describe la ley perfecta de la libertad. Y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que haga, en lo que hace. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué Pablo nos quiere decir aquí? Nos dice que sin la ley no tenemos manera de agradar a Elohim, porque estaríamos en constante pecado y no tendríamos la manera de saberlo porque no conocemos la ley, la cual es nuestro espejo, como nos lo dice Santiago. Esto ocurre hoy en día con muchas religiones. Muchos seguidores del Mesías aún siguen en pecado porque sus pastores, líderes les enseñan que la ley está abolida y no toman consideración lo que dice 1 Juan 3:4, que dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, la Biblia es bien clara, nos da hasta el significado de pecado. Aquí pues lo que tenemos es que sencillamente seguir la Biblia, no seguir, ¿verdad?, otras cosas. Por lo tanto, con esa doctrina de la ley abolida, solo ha causado que el pueblo creyente se mantenga bajo engaño, en pecado, porque desconoce que el Eterno les ha dado un espejo, ¿verdad?, en el cual se puedan ver y puedan mirar la realidad, ¿verdad?, lo sucio que tienen en su cuerpo, en su cara. Eso es la Torah. La Torah también nos da bendición o maldición. Deuteronomio 30, del 15 al 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,
sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Veamos que la ley está atada a bendiciones, tales como dice ahí, como la vida. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El profeta es sumamente claro y especifica que Elohim hará un pacto con la casa de Israel. Como ya explicamos, ¿verdad? Al principio, sabemos que Israel se dividió en las dos naciones, la casa de Israel del norte y la casa de Judá del sur. Pero esta profecía tiene nombre y apellido y menciona la casa de Israel, o sea que esa profecía es para nosotros. ¿Y de qué se trata ese pacto? Pues lo dice bien claro, ¿verdad? Pondrá su ley o su Torah dentro de nosotros, la escribirá en nuestros corazones. Así que no es casualidad que en este tiempo se esté levantando, ¿verdad? Un pueblo, mírense ustedes, se está levantando un pueblo con ese deseo de guardar la Torah, de guardar la ley. Y es porque, no es porque ustedes quieran, es porque sencillamente la profecía se está haciendo, ¿verdad? Realidad en todos nosotros. Así que no es necesariamente que yo, ay, de momento quiero, es que el Elohim está creando eso en usted. Así que cuando entendemos esta importancia y magnitud de la Torah en nuestras vidas, comenzamos a ver y entender que la misma no puede ser pasajera. Otro subtema, vamos a qué es la Torah y su anatomía, que es importantísimo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de Torah, estamos hablando de ley, pero necesitamos saber qué es y cómo se compone. Así que el primer paso para entender la eternidad de la Torah es conocer qué es la Torah. Pregunta, ¿qué es la Torah? Necesita, hermano, ¿necesita para que se grabe o lo dejamos así? Para mí es Yahweh, Yahshua, o sea, él la escribió. Para mí yo veo la Torah o la Biblia y es como verlo a él. O sea, para mí no, eso no tiene otra discusión, para mí. O sea, es como que esa es su vida, ese es él. Solo que está hecho en hoja, en papel, pero esa es su vida, para mí. Amén. Hermana Lina. Gracias, gracias. Toda. La Torah es la ley, la instrucción para poder vivir de acuerdo a las instrucciones que Hashem y nuestro Yahshua nos instruyen. Amén. Amén. Yo diría que ambas contestaciones fueron 100% correctas, pero pues vamos a entonces a decirlo, ¿verdad? Aquí en papel para poder entender mejor. Shalom. Otra. Para mí la Torah es un tutor que nos reserva y nos conserva para entrar en el Mashiach. Amén. Amén. Torah de la palabra yara, que significa dar en el blanco. Hermana, no se adelante. No, muy bien. Lo recojo. Muy bien, no, sí, exacto. Lo vamos a ver aquí ya dentro de un rato. Ok, otra pregunta, no se vaya, hermano, no se vaya. Tengo otra pregunta. ¿La Torah se le dio solo a Israel? No, ok, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo contestó, está bien, ok. Bueno, contéstala tú ahí para que se escuche por el Muy bien. micrófono. A Israel se le dio la Torah escrita o la ley de Moshe, pero como la Torah, hemos estado hablando desde el principio, la Torah es eterna, ¿verdad? Veremos que el Eterno le dio Torah hablada a otras personas que no eran Israel, debido a que Israel aún no existía. Por lo tanto, la Torah existe previo a Israel. Me voy a ir al mero, como dicen los mexicanos, al mero principio, para corroborar que ya había Torah, ley, instrucciones desde el principio. Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó Yod Hei Bab Hei al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Hubo Torah ahí?
¿Verdad que sí? Hubo Torah. ¿La Torah fue escrita en ese momento cuando se le dio? No, fue verbal, se la estaba dando. Exacto. Así que de esa misma manera hubo Torah también para Noé, ¿verdad? Noé conocía cuáles eran los animales kosher, pero todavía Moisés no lo había escrito, Moisés no existía. Pero él conocía cuáles eran los animales que se podían comer y cuáles no. Por eso son los que, en verdad, él sabe ponerle en el arca la cantidad que Elohim le mandó. Abraham también tuvo muchísima Torah. Y todos ellos fueron previos a Israel. Y los mismos fueron bendecidos por su obediencia. Así que vayan atando, ¿verdad? Vayan atando esa vida de ellos. La bendición de ellos, y vayan atando qué era lo que ellos hacían diferente. Ellos sencillamente seguían, eran obedientes y seguían a la Torah que les daba el Eterno. Pero vayamos a la Torah que nos compete a nosotros. Y cuando digo la Torah que nos compete no significa que son dos Torahs diferentes. Simplemente es que la que nosotros seguimos como tal es la que se nos dejó escrita, porque es la que se les dejó a Moshe para nosotros guiarnos, ¿cierto? Porque la Torah que seguía por Noé, a lo mejor era una Torah más customizada. Por ejemplo, hasta un arca. Pues obviamente, ¿verdad? Eso no es Torah para nosotros. Por nosotros la que nos compete es la que nos dejó Moshe, la que nos dejó el Eterno por medio de Moshe. Por lo tanto, la Torah de Moshe, ¿qué es? La Torah es la voluntad de Elohim, como dijo la hermana. Son sus instrucciones dadas a su pueblo. Es la palabra del Creador, como dijo la otra hermana, la hermana Fabi. Plasmada en los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Podemos decir que la Torah es la base de la Biblia entera, ¿verdad? Toda la Biblia se sustenta en esos 5 libros. Y los 5 libros, vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son? Génesis, en hebreo, es Bereshit, que significa en el principio. Éxodo, el nombre original es Shemot, que significa nombres. Levítico, el nombre original, Vayikra, que significa y llamó. Números, el nombre original, Bamidbar, que significa en el desierto. Deuteronomio, el nombre original, Devarim, que significa palabras. Ahí pues esos nombres se escogieron prácticamente por las primeras palabras que decía cada libro. Ahora vamos un poco más profundo y vayamos a la anatomía de la Torah, la composición de la Torah, ¿verdad? Dentro de los 5 libros encontramos la voluntad de Elohim, como ya mencionamos, sus mandamientos, estatutos y decretos. Pero nosotros, como siempre, el ser humano, como siempre, hemos hecho lo que nos da la gana, ¿verdad que sí? Y díganme si han escuchado esta categoría, la ley moral y la ley ceremonial. ¿Cuántos han escuchado? Levanten la mano los que han escuchado esos términos. Ley moral y ley ceremonial. Pues les pregunto, yo lo escuché muchísimo y de hecho con esas definiciones se sustentan falsas doctrinas. Pregunto, ¿en qué parte de la Biblia nosotros podremos conseguir esos términos? Si existen. ¿Existen? ¿No existen? ¿Existen? ¿Ley moral? ¿No? No existen. Muchos hermanos creyentes aseguran y dicen que lo que fue cancelado fue la ley ceremonial. Y lo que sigue vigente hoy día es la ley moral. Pregunto nuevamente, ¿esto es bíblico? Y si lo es, ¿en dónde podemos encontrar esa enseñanza? Como sabemos, esta enseñanza no es bíblica, porque la misma no está en ninguna parte de la Biblia. Esos términos no aparecen. Esos términos solamente son inventos del mismísimo Hasatán, que Yeshua HaMashiach los reprenda. Amén. Pero la misma Torah nos provee, la misma Torah nos provee su propia clasificación. La misma está clasificada en mitzvah. Es el singular de mandamiento y lo podemos encontrar en el Strong 6680. Mitzvot es el plural de mitzvah, mandamientos. Hok,
con el Strong 2706, que son estatutos. Los estatutos vienen siendo como si fuera el procedimiento de cómo guardar el mandamiento. Es la manera como se debe ejecutar el mandamiento. Y Hukim es lo mismo, pero el plural. Mishpat, en el Strong 4941, que son los decretos. Eso, escuchen la palabra, los decretos. Esa palabra es bien importante para nosotros aprenderla. Mishpatim, decretos en plural. Escuchen la definición de decreto. Es la sentencia, puede ser positiva o negativa. Ejemplo, la obediencia trae veredicto. Decretos positivos como decretos negativos. Así que más adelante vamos a hablar de eso, pero ténganlo mucho en cuenta. Los decretos se derivan de la palabra 8199, la palabra shafat, lo cual significa causa. La hermana Ana, que brega con estos términos, ella sabe, ¿verdad? Esto es un término jurídico, ¿verdad? Lo que es causa. Así que, como les acabo de decir, manténgalo en la mente porque vamos a verlo ya en breve. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Tomando en consideración que los decretos son las sentencias, como le dije, puede ser positivo o negativo. Vamos a ver un ejemplo en la Torá. Vamos a ver un ejemplo en la Torá. Génesis 2, 16 al 17. Ya yo lo había citado hace un rato, pero vamos a citarlo de nuevo. Le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Necesito que alguien, ¿verdad? Identifique el mandamiento y el decreto en ese versículo. Alguien que levante la mano, por favor. Alguien que identifique el mandamiento y después identifique cuál es el decreto. El mandamiento, el mandato. Ahora. El mandato es que puede comer de todos los árboles. Ese es el mandato. Menos del árbol del bien y el mal. El mandato. ¿Y ahora? Correcto. ¿Y el decreto cuál es? Decreta que no comas. Decreta que si lo comes ciertamente morirás. Porque El decreto, como dice, correcto. El decreto, como dice es la sentencia. Es lo que va a pasar si no haces esto o si haces aquello. El decreto puede ser una sentencia tanto positiva como negativa. Por ejemplo, cuando dice, no, si tú cumples mi mandamiento, serás bendecido. Pues serás bendecido es un decreto positivo, ¿verdad? Pues aquí esto es un decreto negativo. Si comes, ciertamente morirás. Y bien negativo que es ese decreto. Así que seguimos. Espero que con esto vayan captando lo que es la Torá y su composición. Pero ahora vamos a adentrarnos un poco más en el significado de la misma. La Torá viene, como dijo la hermana, viene de la raíz hebrea yará, que tiene varios significados. Fluir como agua, colocar, lanzar, como si fuera a lanzar una flecha, apuntar, destacar, enseñar. ¿Y qué nos dice la Torá, ¿verdad?, relacionado a estos significados? Pues Isaías 55 del 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Segunda de Timoteo dice, a la Torá nos da dirección para dar en el blanco y no salirnos del buen camino. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Apuntar, destacar, esto lo podemos ver, enseñar. Esto lo podemos ver en Romanos 15:4, que dice, porque
las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Torá es el manual, alguien por ahí mencionó, ¿verdad? Que es el manual de instrucciones de que el Creador nos dio para enseñar a cómo vivir mejor de acuerdo a su orden establecido. Así que en resumen, ¿verdad? En resumen de esta definición de Yará, enseñar, señalar, establecer un fundamento, o sea, la Torá nos edifica. Es agua que da vida, o sea, la Torá nos hace crecer. Dar en el blanco, o sea, la Torá nos dirige. Por el contrario, la palabra pecar viene de la palabra griega hamartano y significa salirse del blanco. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? El que peca, pues no está dando ahí en el blanco donde el Eterno quiere que demos. Es apartarse del camino establecido por Elohim. Así que ya hemos analizado lo que significa Torah, su anatomía, hemos visto su composición, hemos dado una especie de Torah básica 101, ¿verdad? Como en la universidad. Y analizando esta información, con todos estos detalles nos damos cuenta lo esencial que es la misma para nosotros como pueblo de Elohim. Y sin tener que ser eruditos en la escritura, nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que la Torah es eterna, nada más con estos detalles que estamos exponiendo. Pero si aún tenemos alguna duda, veamos qué opina Pablo sobre la ley o Torah. Como sabemos, Pablo fue elegido por Yeshua, fue la herramienta que Yeshua eligió para llevar el evangelio del reino a las naciones. Y el apóstol es el más predicado, pero también el más mal entendido, ¿verdad? En las religiones hoy día. Así que, por lo tanto, se me hace de suma importancia exponer y traer qué es lo que opina él, porque si es el más predicado hoy en día, pues hay que ver qué es lo que él opina y qué es lo que él dice de la ley. Hechos 24:14. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, qué casualidad, ¿verdad? ¿Ha escuchado de eso, verdad? Que nos llaman que somos herejes, que somos una secta, ¿cierto? Pues la misma gente que nos llama a nosotros herejes y secta tienen que decir lo mismo a Pablo. So que, no sé. Bueno, dice, el mismo camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Elohim de mis padres, creyendo, aquí viene la parte importante, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Eso es por boca de Pablo. También Pablo dice en Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Cuando vemos un Pablo describir la Torah como santa y buena y vemos que él sirve a Elohim conforme a la ley y los profetas, es imposible, o sea, no cabe en ninguna cabeza que él pueda estar predicando en contra de la Torah, ¿cierto? Pero lamentablemente lo han puesto, o sea, como que él predica eso. Si él estuviese vivo ahora, él se desmayaría con lo que, al enterarse de lo que la gente está diciendo que él decía. Así que me perdí. Es imposible, ¿verdad?, que él predicara en contra de esta. Así que cuando escuche a un pastor, predicador o quien sea decir que la Torah fue abolida, ponga esa enseñanza en duda y si le es posible salga corriendo de ahí. Y escudriñe la Biblia, porque eso no es lo que dice Pablo. Vamos más lejos, pero vamos más lejos todavía. O sea, seguimos poniendo evidencia sobre evidencia. Vamos más lejos todavía. Y una evidencia que pesa más todavía, la de Yeshua, ¿verdad? Veamos lo que nos dice el Mesías Yeshua de la ley. Dice Mateo 5:17-18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las palabras sean hechas.
Obviamente sabemos, ¿verdad?, que la J no existía. Él está hablando de una yod. La yod viene siendo en el alfabeto hebreo la letra más pequeña. O sea, que él está diciendo que hasta el mandamiento más pequeño de la ley no va a desaparecer hasta que ese cielo, cuando usted salga para afuera y mire y mire para arriba, si ese cielo está, o la tierra, esa plantita que usted se sembró el mes pasado, si todavía está ahí, pues significa que la misma tierra sigue ahí. Por lo tanto, hasta que eso no pase, Yeshua está diciendo que la Torá sigue, la Torá va a seguir vigente. Mire lo que dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Analizando lo que nos dice Yeshua por medio de Juan, podemos ver y comprender que la medida que Yeshua usa para saber si le amamos es de acuerdo a si guardamos los mandamientos. Esa es la medida que, según, ¿verdad?, nos está poniendo aquí en las Escrituras, en la Biblia, es la medida que él utiliza. Así que no podemos decir, yo amo a Yeshua, yo amo al Mesías y vengo y estoy guardando el domingo. O vengo y me harto de cerdo, cuando él está diciendo no comas eso. Por lo tanto, no podemos ser, ¿verdad? No sé. Exacto, sí, ser tan contradictorio, incongruente en la palabra. No podemos ser tan incongruentes al hacer esas cosas. Así que además, Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas a declararles en toda la escritura lo que de él decían. Y Lucas 24, 30 al 32 dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolos les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos explicaba las Escrituras? Como ven en esos dos versículos de Lucas, Yeshua luego, porque eso está hablando después de resucitar, esos textos son después de él resucitar. Él después de resucitar continuó hablando de las Escrituras y nos dice que tanto Moisés como los profetas hablaron de él. Así que luego de resucitar no comenzó a predicar nada diferente. Hoy en día pues se dice lo contrario, se dice, ¿verdad?, que después que él resucitó pues es otro evangelio, es otra cosa lo que él vino a predicar. Pero como les he estado mostrando evidencia tras evidencia, la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa. Y tengo que destacar que las Escrituras son la Torá, los profetas y los escritos. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, o mal llamado Nuevo Testamento, aún no se había escrito para ese tiempo. Así que viendo estos detalles me pregunto, ¿cómo vamos a abolir o desechar una parte de la Biblia que habla de nuestro Mesías? Es imposible. Entonces, ¿qué ha sucedido? Con tanta prueba bíblica que nos dice que la Torá o ley es eterna, ¿por qué se sigue predicando hoy en día en las religiones que la Torá o ley no está vigente? ¿Por qué se sigue diciendo que la misma fue abolida? La respuesta más rápida y sencilla es por las malas enseñanzas producidas por por versículos mal entendidos, los cuales dan paso a malas doctrinas. Hablemos rapidito de eso, de las malas doctrinas. La doctrina de la dispensación, ¿han escuchado eso? La dispensación, ¿verdad? Una de las doctrinas más contundentes para predicar en contra de la Torá y decir que la misma ya está abolida es la doctrina de la dispensación. Los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que el Eterno dio a los hijos de Israel por medio de Moisés son de carácter perpetuo, como ya hemos visto. Esto significa que el Eterno no va a cambiar su palabra de una generación a otra o de una época a otra.
Esto nos dice que la doctrina de la dispensación es falsa. Según esta doctrina, ciertas leyes del Eterno solo son válidas durante una época. La dispensación es como que han dividido, ¿verdad? El mundo, el tiempo por épocas. Y eso le llaman una dispensación. Estos son válidos durante una época, una dispensación. Y cuando una nueva época empieza, el Eterno modifica sus leyes, quitando algunas y añadiendo otras. Esa doctrina divide la historia de la humanidad en varias dispensaciones y piensa que es una violación pasar las leyes que son consideradas como válidas en una dispensación a otra. Por ejemplo, se habla de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Consideran que la dispensación de la ley duraba solamente hasta la crucifixión y que después de eso llegó el tiempo de cambiar las cosas, como si sirviéramos un Elohim que cambia, ¿verdad? Es decir, anular ciertas leyes e introducir otras. Esta idea es fortalecida al hablar de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. O sea, esto de cambiarle el nombre de lo que es Tanakh, que ¿verdad? La Tanakh es la Torá, Navin y Teketubín, exacto. Cambiarle a Viejo Testamento, pues es para fortalecer, ¿verdad?, este tipo de doctrina. Y ponerle Nuevo Testamento al Brit Hadashah es para fortalecer este tipo de doctrina. Entonces, todo aquel que guarda un mandamiento de los que consideran parte de la dispensación del pasado es atacado y considerado como un falso maestro que quiere imponer la ley sobre los que ya no están bajo la ley. Piensan que esa expresión bajo la ley tiene que ver con el tiempo de la dispensación de la ley y no entienden lo que Pablo quiso decir con esa expresión. Nosotros sabemos hoy que Pablo se refería, ¿verdad?, con la expresión de estar bajo, cuando él decía bajo la ley, él lo que se refería era a lo que hablamos ahorita, a los decretos, es estar bajo la causa, bajo la condena, ¿verdad?, por haber transgredido la ley. Eso es lo que se refería a Pablo. Entonces esa doctrina es relativamente moderna y ha engañado a muchísimos creyentes en el mundo entero. Está creando una falsa imagen del Eterno. Lo presenta como uno que no guarda su palabra y no es fiel a su promesa. Nosotros servimos un Elohim que no tiene variaciones y que nunca cambia. En su esencia, esa doctrina es antimesiánica, puesto que el verdadero Mesías nunca habló de un tiempo de la ley y un tiempo de la gracia. En algún momento el Mesías mencionó eso, ¿verdad? Por lo menos que yo sepa, en ninguna parte del Brit Hadashah el Mesías menciona, ¿verdad?, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Eso lo hemos hecho nosotros acá. Todo lo contrario, dijo que todos los mandamientos del Eterno tenían que durar hasta la destrucción del cielo y la tierra, y que el que quebrante el más pequeño de los mandamientos será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Eso es Mateo 5, 17 al 19. Así que, hermano, la Biblia es muy clara y nos instruye a que no añadamos ni quitemos nada de la misma. Hablar de dispensación es hablar de algo que la Biblia no menciona. Por lo tanto, estamos pecando al no seguir esa instrucción, al estar añadiendo cosas que la Biblia no está diciendo ni hablando. Otra causa para predicar en contra de la Torah son versículos mal entendidos. Veamos algunos. Posiblemente muchos de ustedes han tenido o van a tener, ¿verdad?, temas con otros hermanos en la fe. Y los mismos le dirán, no, es que la ley fue abolida, que la misma fue clavada en la cruz, y posiblemente usarán este versículo. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos. Acuérdense, ¿verdad?, que mencionamos los decretos ahorita y mencionamos el significado de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. ¿Cómo vemos? El texto no dice Torah, el texto no dice ley, no dice instrucciones, sino que dice acta de decreto.
Cuando hablamos, ¿verdad? De la parte, en la anatomía de la Torá, hablamos del significado de la palabra decreto. Por lo tanto, de pronto, los decretos, ¿es la ley? Correcto, los decretos es una sentencia. Los decretos son parte de la ley, pero no es la ley. Es diferente, ¿verdad? Es un poquito, es un juego de palabras. Es parte, está en la ley, pero no es la ley. Los decretos son la sentencia que teníamos en nuestra contra por los pecados cometidos. Así que lo que clavó Yeshua en el madero fueron las sentencias, no la ley. Exacto, el acta de decreto. Ahora ven cómo va cobrando sentido, ¿verdad? Los versículos, ¿sabes? Porque antes decía, no, es que él clavó la ley y después veía otra cosa diferente y se hacía un revolú, como decían, ¿verdad? Por ahí. Pero cuando vamos escudriñando y viendo exactamente los significados y lo que quiere decir verdaderamente el texto, pues nos damos cuenta que es congruente, ¿verdad? Con la enseñanza de Yeshua. Las contradicciones, cuando lo vemos de esta manera, las contradicciones que han aflorado en el pasado, desaparecen. Veamos otro ejemplo. Colosenses 2, del 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Aquí hay varias cosas para explicar en este versículo. Comenzando que el mismo, este texto va dirigido a los que comemos como la Biblia manda, ¿verdad? O sea, el texto va dirigido a los que comemos como la Biblia pide, a los que guardan los días de fiesta bíblicos, a los que guardan el día de reposo. O sea que usted que está regresando a la senda antigua y guardando, ¿verdad? Todo lo que la Biblia pide que guardemos, lo que ese texto dice, que nadie lo juzgue a usted. Eso es lo que está, ¿verdad? Diciendo, pero lo han tomado totalmente al revés y lo han tomado ¿verdad? Para la gente que no guarda nada. Correcto. Pero le pregunto, ¿eso es congruente con todo lo que enseña la Biblia? Para nada. Por otro lado, hermano, siempre que un objeto es impactado por una fuente de luz, siempre va a generar una sombra, la cual va a representar la forma de dicho objeto. Hagamos un pequeño ejercicio aquí, por un momentito. Déjame sacar el arma secreta. Esto es auspiciado. Esto es auspiciado por el baúl de juguetes de Lian. No sé, estaba jugando en otros días con ella, así bien. Pero era para poder traerle, ¿verdad? El mensaje a ustedes. La ilustración, o sea. ¿No? Ok. La ayuda idónea. La ayuda idónea. Ok, mírense en eso, ¿verdad? Hay una luz y hay una sombra y hay un objeto. Observen algo que nunca han visto. Miren lo que pasa. Cuando el objeto cambia su forma, la sombra también cambia su forma. O sea que la sombra, lo que genera la sombra es lo que está haciendo el objeto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Ve? Exactamente todo lo que hace el objeto va a ser la sombra. Muchas gracias, mi amor. Ok. La sombra siempre proyectará la forma del objeto, como le estaba diciendo, ¿verdad? Todo movimiento o forma del objeto será replicado por su sombra, como lo vieron ahí, de la misma manera. Ahora le pregunto, ¿hay manera de eliminar una sombra?
Hay manera de eliminar una sombra, miren. Bloqueando la luz, ¿verdad? Si yo bloqueo la luz o la apago, pues se puede. Ahora. Pero aquí viene el truco. Estoy tirando aquí palabras boricuas, disculpen. Aquí viene el truco. En el caso de Yeshua, ¿se podría eliminar o bloquear la luz para que no haya esa sombra? ¿Cómo? Observen o escuchen esta explicación y ustedes me dicen si la aceptan o no. La luz representa la gloria de Yahweh, ¿cierto? El cuerpo, ella obviamente no, pero el cuerpo, ¿verdad? Se representa, obviamente no es, ese no es Yeshua, pero el cuerpo que está proyectando esa sombra es Yeshua, ¿verdad? Y la sombra, la memra, la palabra, es la Torah. Así que tanto la luz como el cuerpo y la sombra, en el caso de Yeshua, son inseparables. O sea, permanecen para siempre. O díganme si hay alguna manera de que la gloria de Yahweh se pueda apagar. Es imposible. Es imposible. Así que cuando esa luz del Eterno, ¿verdad? Se refleja en Yeshua, pues ¿qué es lo que se refleja acá a nosotros? La Torah que es su mandamiento. Por lo tanto, es imposible que esa sombra, ¿verdad? Como siempre nos han dicho, no, que eso es sombra, y ponen como si la sombra ya no existe, como si la sombra ya no tiene significado. Pues sí, esa sombra lo que me dice es que cuando Yeshua venga, voy a seguir con Torah. Eso es lo que me dice la sombra. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos aquí es un ensayo. Así que entendiendo cómo se genera y comporta una sombra, repito el versículo, a ver si ahora podemos comprender mejor. Colosenses 2:16 al 17, nuevamente. Por tanto, nadie os juzgue o comida en bebida en cuanto a día de fiesta, las lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Ahora se entiende un poco mejor, ¿verdad que sí? Aunque yo sé que ya ustedes lo comprendían bastante, pero siempre, ¿verdad? Con un ejemplo así, pues, exacto. Como digo, el Mesías proyectaba su sombra por medio de la Torah. Decir que Yeshua abolió la Torah es decir que él se abolió a sí mismo. Eso es imposible. Y eso es totalmente errado. De hecho, somos perdonados por medio de una ley dada en la Torah que dice que sangre será utilizada para expiar los pecados. ¿En dónde se establece esa ley? Esa ley se establece en Levíticos 17:11 y dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Les pregunto, si Yeshua abolió la ley, entonces ¿cómo aplicamos lo que su sangre hizo en nosotros? Si la ley que explica lo que hace la sangre estaría abolida, ¿verdad? Que entonces pues significa que él derramó la sangre en el madero, pero entonces ¿cómo yo explico lo que hizo esa sangre en mí? Si ya esa ley no existe. Se contradice, correcto. Hay muchas preguntas que toda persona que cree en la doctrina de la ley abolida no puede contestar. Por eso que ya, ¿verdad? Hago preguntas que sabemos que no se pueden contestar. Debido a que es una doctrina que va en contra de todo lo que dice la Biblia, todo lo que la Biblia enseña. Otras personas argumentan que Yeshua vino a cumplir la ley por nosotros porque la misma es difícil de cumplir. ¿Será eso cierto? Es difícil de venir aquí, compartir, comer, escuchar la palabra. Bueno, al punto de que terminamos a veces a las 8, 9 y todavía no nos queremos ir. Terminamos de limpiar y todavía no nos queremos ir. Exacto. O sea,
La Biblia lo mismo le dice, esto es una delicia. Así que veamos lo que nos dice la Torah, a ver si es difícil. Deuteronomio 30, del 11 al 15 dice, este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros? Para que nos los traiga y nos los dé a conocer o lo pongamos en práctica. Tampoco está del otro lado del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Para que nos los traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes. Está en sus labios, en sus pensamientos para que puedan cumplirlo. Y primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Pacto renovado, ¿qué es y para quién es? ¿Cuántos han escuchado cosas como esta? Yo no estoy bajo la ley porque eso es solo para Israel. Ahora yo estoy en el nuevo pacto, lo cual es la gracia. Me acuerda lo que dijo la hermana en la obra. ¿Quién fue? Ahora estamos en el pacto de la gracia. Ah, la hermana. Exacto. Lo dijo ella ahí con una bien cristiana, bien cristiana. Entonces, ¿verdad? Dice, ahora estamos en el pacto de la gracia. A mí se me enseñó que en el nuevo pacto, el nuevo pacto significa creer en Jesús y ser bueno y ser buena persona. Por lo menos así fue que, ¿verdad? Yo crecí prácticamente toda mi vida creyendo que eso era estar en el pacto de la gracia. Pero nunca se me enseñó el verdadero significado bíblico de lo que es estar en el nuevo pacto. Vayamos a Jeremías 37, 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos Elohim y ellos serán mi pueblo. Así que ahí, ¿de qué se trata el nuevo pacto? El nuevo pacto trata, ¿verdad? De que él va a escribir su ley, su Torah en nuestro corazón y que nosotros lo vamos a seguir. Exacto. Si usted dice que está en el nuevo pacto, Jeremías le dice a usted que debe tener la ley escrita en su corazón. Ahora usted puede decir, pero esa profecía está en los profetas, eso no es para mí. Y yo ahora me guío por la gracia que está en el Nuevo Testamento. Pues no hay problema. Pues tenemos algo también para usted, que solamente lee el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que la gracia está desde Génesis. Nosotros sabemos que la gracia está desde Génesis, pero para los que argumentan que solamente, ¿sabe?, que nosotros debemos guiarnos por el Nuevo Testamento, pues veamos lo que nos dice Hebreos 8, del 8 al 10. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Si como ven, eso fue un copy-paste, ¿verdad? De Jeremías. Eso es idéntico, por lo tanto, el que diga que se deja llevar por el Nuevo Testamento, pues mira lo que nos dice el Nuevo Testamento. Hermano, si usted ve lo que dice Jeremías, como lo acabo de decir, lo que dice Hebreo, es exactamente lo mismo. La Biblia nos dice por todos lados que su Torah sigue vigente. Es tanto así que quien participa en el nuevo pacto tendrá la Torah escrita en su corazón. Solo tenemos que escudriñar las escrituras como lo hacían los de Berea. Esa es la única manera que nos permitirá corroborar todas estas verdades bíblicas. De hecho, la misma Biblia nos exhorta a escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 17, 11 al 12. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Estas personas no les importaba que quien le estaba predicando era el famoso pastor o predicador Pablo. A ellos no les importaba quién le estaba predicando. Ellos sencillamente se dejaban llevar por lo que decía la Torá. Todo lo que Pablo le decía, ellos lo corroboraban con las escrituras. Y como dice el texto, muchos se convirtieron. Por lo tanto, lo que Pablo le estaba predicando no era contrario a las escrituras, como nos enseñan, ¿verdad? Que nos enseñan que Pablo enseña en contra de las escrituras. Así que, como dice, muchos se convertían. Es bueno mencionar nuevamente y saber que las escrituras que se refieren a estos versículos es la Tanakh, o sea, la Torá, los profetas y los escritos. Como ya había dicho, el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Y no me vayan a malinterpretar. Estamos claros que debemos estudiar toda la Biblia y escudriñar toda la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero me era necesario aclarar cuáles eran las escrituras que estaban disponibles en ese tiempo. Ya que he mencionado la palabra escudriñar, veamos la definición de esta. En la Real Academia Española dice: examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. O sea, con esto pasamos rapidito al subtema, la Torá es suficiente. Les pregunto, según la definición de escudriñar que le acabo de dar, escudriñar será lo mismo que buscar lo oculto. Escudriñar y buscar lo oculto, ¿será igual? Lo mismo. ¿Quién más dice que sí? Le doy de nuevo la definición de escudriñar. Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Ok, muchas veces, escuchen atentos, muchas veces señalamos a la ciencia cuando esta busca, investiga lo oculto en el océano, en el espacio, etcétera. Decimos que el Eterno no les ha dado permiso para que investiguen más allá. ¿Verdad que lo decimos? Pues hermanos, esto aplica en lo espiritual también. Nosotros como pueblo del Eterno no estamos autorizados a buscar lo oculto de las Escrituras. La guía que nos dejó el Eterno es suficiente. ¿Y cuál es la guía? La Torá. Es suficiente para poder conocerlo, obedecerle y servirle. Lo único que desea el Eterno es que le obedezcamos, y para lograr eso solo necesitamos sus instrucciones, o sea, su Torá. Libros como el Talmud, Zohar, estudio de Cábala son innecesarios, aparte de peligrosos. Enseñanzas enseñanzas que salen de los mismos han sido responsables que hoy día hermanos abandonen la fe en el Mesías. Cuando ven que un hermano abandona la fe en el Mesías, son enseñanzas que salen de ahí. Son enseñanzas que ellos no han podido procesar, ¿verdad? Y los han desviado. Por lo tanto, el Eterno es imposible que Él avale, ¿verdad?, ese tipo de enseñanza y ese tipo de recursos, por decirlo de alguna manera. Veamos, pero no me crean a mí, veamos lo que nos dice el mismo Eterno en la Torá. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? Mas las reveladas son para nosotros. ¿Dónde están las reveladas? En las Torá, en las Escrituras. Así que, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Así que pregunto, ¿el Eterno aprueba que busquemos fuera de su Torá más de lo que Él nos dejó revelado? Es una pregunta que no contestaré, obviamente, y la dejaré a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes se la conteste para sí mismo. Próximo. Torá o ley
en el reino milenial. Creemos que en el reino milenial de nuestro Mesías la Torá o ley continuará vigente. Tanto es así que después que Yeshua regrese y comience su reinado milenario, se continuará practicando la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que nos dice Zacarías 14 del 16 al 18. Después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a adorar al rey. O sea, irán año tras año a adorar a Yeshua. Y a celebrar la fiesta ¿de qué? De Sukkot, de los tabernáculos. Y si alguna de las naciones de la tierra no va a Jerusalén a adorar a Yeshua, al rey, el Señor Todopoderoso, la lluvia no caerá en su tierra. Y si los egipcios no van, el Señor los castigará. Del mismo modo que a cualquier otra nación que no vaya a celebrar la fiesta de Sukkot. También se nos dice que vamos a hacer un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Apocalipsis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Elohim Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinará sobre la tierra. Primero de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión del Mesías es crear un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es el trabajo del sacerdote? Malaquías 2:7 nos lo dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Esto nos enseña que la ley o Torá continuará imponiendo orden por medio de nosotros, ¿verdad? Del reino del sacerdote en el reino milenial. Y los encargados de aplicar la misma, obviamente, como lo acabo de decir, seremos nosotros. Punto 7a. La Torá o ley nos hace personas bendecidas. Para entrar... la Torá nos hace personas bendecidas. Para entrar en la recta final de este estudio, pregunto, ¿quién aquí cree que hay bendición cuando somos obedientes y seguimos las instrucciones del Creador? Amén. ¿Alguien podría dar un ejemplo de esto en la Biblia? Josué, así dígame así por encimita nada más. Libro. Si no se lo digo yo. Sin ir más lejos, vemos en la parashá, en la porción de esta semana, cómo Jacob es bendecido y hasta otros como Labán, su suegro, es bendecido también a causa de la obediencia de Jacob. A veces esa bendición podría alcanzar a los que tengamos cerca, como vimos en el caso de Labán y otros casos similares, el caso de Lot. Lot fue bendecido y hasta se enriqueció a causa de la bendición de Abraham. Pero cuando éste se separó de su tío por la codicia, estuvo a punto de perder su vida. Abraham le indicó a Lot que si éste elegía ir a la izquierda, él iría a la derecha. Si Lot elegía ir a la derecha, él iría a la izquierda. Esto solo nos enseña que la confianza que tenía Abraham, la confianza que tenía Abraham de Elohim, de Elohim, era inmesurable. Y este sabía que independientemente del camino que eligiera, Elohim lo iba a bendecir, debido a la firmeza que Abraham tenía a la obediencia. Abraham él sabía que él era tan obediente que él sabía que la bendición siempre iba a llegar. O sea, Abraham conocía perfectamente el efecto obediencia a bendición. Noé es otro ejemplo de obediencia a bendición. A causa de su obediencia obtuvo la bendición de poder preservar su vida como la de su familia en medio de un juicio universal. Salmos 1:1. Bendecido es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Josué 1, de 7 a 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni izquierda ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio 28, 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Amados, creer en el Mesías Yeshua, creer que por su sangre el acta de decretos que había en nuestra contra ha sido eliminado, y por consiguiente guardar su Torah tal y como él lo pide, nos da la mayor bendición que cada uno de nosotros pueda tener. Esas cosas que acabo de mencionar son los requisitos que los impide para ser llamados santos. Y ser llamados santos es la mayor bendición, porque la santidad es el requisito que necesitamos para entrar en el reino de Elohim. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Y Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Shabbat Shalom. Hay como 10 preguntas. No. El pastor las ha contestado, ¿verdad? Como les dije, los tuve que llevar a la carrera porque son demasiados versículos y es demasiado material. Sí. Pero espero, ¿verdad?, que hayan podido